siempre nos gusta darle vida, ponerle cara a cada una de las historias y a cada una de las enfermedades huérfanas que desde nuestra fundación siempre acompañamos, no solo a sus pacientes, sino también a sus cuidadores o a sus familias. Hoy está con nosotros Daniel Ríos Ríos. Daniel Ríos es un joven de 20 años de edad, está cursando casi la mitad de su carrera, estudia ingeniería industrial en la ciudad de Manizales y hace, digamos, 4 años aproximadamente fue diagnosticado con la fibrosis quística. Y él nos va a compartir un poco sobre su propia historia de vida. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Daniel, tenemos 20 años. Estamos estudiando ingeniería industrial. ¿En qué universidad? En la Universidad Nacional, sede En la Manizales. Universidad Nacional Sede Manizales. Eh, Usted es portador de la fibrosis quística. Desde hace 4 años se la indicaron. Entonces vamos un poco a dialogar sobre esta patología, qué tanto conocemos, cómo ha sido esa experiencia de vida, para que usted nos comparta, no solamente a nosotros los que estamos en este momento aquí con la fundación, sino también a tantas personas que en este momento lo están viendo a través de este webinar. Eh, ¿Cómo le diagnosticaron? ¿Cómo empezó toda la historia con fibrosis quística? Pues yo desde pequeño, desde mi infancia, venía presentando todos los síntomas. Tenía sudoración con mucha sal, me cansaba mucho, neumonías constantes, peso bajo, desnutrición. Y estuve mucho tiempo de mi infancia con especialistas tratando de averiguar qué era principalmente lo que me pasaba. Muchas veces se sospechó de fibrosis quística, pero por alguna razón, pues que no conocía, los resultados salían negativos. Fue un proceso pues bastante agotador, tanto para mí como para mis padres, que en ese momento pues me sustentaban económicamente y me llevaban a todos los exámenes o citas médicas. Pero fue como tal hace 4 años que estaba muy grave de salud. Estaba con una desnutrición grave, sin alientos, caminaba y me cansaba por ahí a los 10, 5 minutos, lo que me llevó nuevamente a tener que recurrir a los especialistas y a los médicos. Y ya de ahí se llegó a una prueba genética que sí determinó que sí tenía la mutación genética. Perfecto. Daniel, nos acaba de contar que sospechaban, pero no estaban seguros. ¿Por qué sospechaban antes del diagnóstico? Sospechaban principalmente por los síntomas, que eran pues como los más comunes o los más recurrentes en personas con fibrosis quística. La cuestión en ese tiempo era que la mutación que tengo es de una entre 7.000 personas más o menos. Y según las razones de los especialistas, el neumólogo en específico decía que pues en ese tiempo no se contaba como con la tecnología o la complejidad para determinar bien la mutación, por lo que apenas hace poco se me diagnosticó. Perfecto. También nos indicó usted en la primera respuesta que el proceso, digamos, tardó algo de tiempo. Desde que empezaron o desde que aparecieron los síntomas hasta el diagnóstico, ¿cuánto tiempo pasó? Yo diría que 15 años más o menos. 15 años en los que estuve tal vez 5 o 6 con los especialistas en mi infancia tratando de determinar y ya el resto pues viviendo normalmente. Digamos que eran tiempos que en los que si tenía crisis recurría a médico general y me trataba pues con antibióticos o algún medicamento para frenar un poco, pero no se trataba a fondo como tal la situación. Y aquí viene una pregunta que me parece que es interesante porque usted está, digamos, entre comillas, recién diagnosticado hace 4 años y me dice que todo el tiempo fueron unos 15 años aproximadamente. Es decir, que todo empezó cuando usted tenía más o menos unos 2, 3 años aproximadamente,
cuando todo empezó, toda esta historia. Cuando le daban las crisis, que los médicos generales lo atendían, ¿los médicos sospechaban, los médicos generales de esto? O digamos que tampoco había o no hay un conocimiento en los médicos generales de esta patología. Algunos médicos generales sí sospechaban de la enfermedad. Incluso algunos me llegaron a remitir hacia especialistas, pero digamos que por negligencia o tal vez falta de sustento económico de mis padres, era casi imposible pues recurrir a estos. Otros simplemente decían que era asma o bronquiolitis. Daniel, eh, lo diagnostican y empieza un tratamiento. ¿Cómo recibió usted ese diagnóstico? Porque el ser humano no está preparado a veces para recibir cierta clase de noticias. Y una enfermedad huérfana pues termina siendo un tema primero desconocido y como es desconocido también es asustador, no solamente para el paciente, sino también para su familia. ¿Cómo recibe usted el diagnóstico al lado de su familia? Pues principalmente el diagnóstico lo recibió mi papá. Era un tiempo en que era menor de edad y pues digamos que como la complejidad o la gravedad del asunto requería a alguien mayor. Ya después, como al plazo de un mes o 5 semanas, fue que yo me enteré, que me lo contó mi padre como tal y pues fue como un golpe frustrante, diría yo. Fue como si estuviera atado a una condición o a un diagnóstico como tal. Pero indiscutiblemente desde que empecé a tratarme y a medicarme como tal bien para manejar estos síntomas que están presentes, todo pues ha mejorado constantemente en peso, en ánimo, en infecciones pulmonares, etcétera. Todo ha ido mejorando. Allá iba yo. ¿Ha cambiado mucho la vida antes de y después de ese diagnóstico? Sí, bastante. Digamos que antes del tratamiento y del diagnóstico eran tiempos en los que no podía hacer mayor actividad física, no podía comer tanto de más por situaciones intestinales, estaba con un desarrollo hormonal pues bastante bajo, densidad ósea también muy baja, pero cuando empecé con el tratamiento todo fue mejorando poco a poco, porque pues el cuerpo se tuvo que adaptar a ello y hacer un proceso de adaptación para empezar a recibir de nuevo nutrientes, defensas, etcétera. Pero lo que ha sido desde que empecé el tratamiento hasta ahora ha sido como un subidón. Es decir, ha sido positivo desde que empezó a consumir el tema de la medicina. Sí, bastante. Muy bien. Y entonces esa medicina la está consumiendo desde el año 2021, cuando usted tenía más o menos unos 16 años. Hoy ya tiene 20 años, es un joven universitario y dice que le ha mejorado muchísimo la vida. ¿Cómo es ese consumo diario de tantos medicamentos? Porque me imagino que no es una ni dos pastillas, sino varios medicamentos que tienen que ir relacionados el uno con el otro para tener una buena calidad de vida. Sí, pues el consumo puede resultar bastante tedioso al principio, especialmente no tanto en los términos de pastillas como pancreatina o vitaminas que se absorben rápido y se consumen rápido. Puede resultar más tedioso en términos de las nebulizaciones que una persona con fibrosis quística se tiene que hacer constantemente. Por lo general, pues en mi caso, mis nebulizaciones duran entre hora y media o 2 horas. Y digamos que es una cuestión de aprovechar bastante el tiempo. Digamos que mientras me hago nebulizaciones, debo hacer otras cosas como estudiar para mi carrera o leer, etcétera, porque pues si me dedico nada más a tratarme en ese momento, estaré perdiendo bastante tiempo en el día. Digamos que el tratamiento, aunque muy efectivo, también es muy tedioso para una persona con fibrosis quística. Aparte de las nebulizaciones, que son 2 horas, que me parece que es un espacio bastante considerable e importante en el diario vivir,
tiene que tomar medicamentos. ¿Cuántos medicamentos en el día se toma? Me tomo 7 medicamentos al día, más o menos. En Tres para, diferentes horarios. pues los para nebulizar son cada 12 horas. Y ya los que son para síntomas intestinales son con cada comida y en las mañanas principalmente. Ok, Hay otras patologías que ya son endocrinas, pero esos pues me los tomo cada mes, así que no son como tan recurrentes. perfecto. Si no se hace la nebulización por X o por Y motivo, ¿qué puede pasar? Depende del tiempo en que no me las haga. Por ejemplo, hay días que por cuestiones de tiempo o de afán puedo saltármelas en un horario de la mañana, pero si me las llego a saltar, digamos, 2, 3, 4 días o una semana incluso, puedo presentar nuevamente infecciones, cansancio o desaturación, etcétera. Por eso yo siempre trato de mantener eso al margen, como para no descompensarme en ese sentido. Perfecto. ¿Ha tenido algún inconveniente con el suministro de los medicamentos? Sí, pues ahora no, no porque ya mantengo a la EPS a raya con una tutela integral. Pero cuando empecé como tal el tratamiento y cuando cambié de EPS y estaban esos trámites de cédula de mayoría de edad, fue bastante tedioso el acceso a medicamentos. Decían que por falta de recursos, que por agotamiento, por demoras en autorizaciones. Entonces, digamos que eso también hacía retrasar un poco el tratamiento. Perfecto. Entendemos. Bueno, ese es el diario vivir. El tema de las nebulizaciones se tiene que hacer fines de semana, los medicamentos, esto es de domingo a domingo, esto no puede parar porque si se para puede haber un deterioro en el tema de la salud. Perfecto. Ujú. Sí, puede haber un deterioro y pues digamos que la enfermedad es constantemente progresiva. No es que con el tratamiento se regule o se alce la capacidad pulmonar o la capacidad intestinal. Digamos que más bien es como una bajada no tan empinada con el tratamiento. Así me lo ha expuesto el neumólogo y varios especialistas. Pero indiscutiblemente el tratamiento es muy efectivo y ayuda a tener una mucho mejor calidad de vida. Un joven de 20 años, un joven universitario, normalmente dentro de, incluso dentro de la socialización de la vida, juega básquetbol, juega voleibol, juega fútbol, monta bicicleta. ¿Usted tiene alguna contraindicación para no hacer ejercicio o por el contrario, entre más ejercicio que haga puede ayudarle al desarrollo, digamos, de su comportamiento positivo en el día a día? Sí, el ejercicio para mí es fundamental. Muchas veces los especialistas me indican que haga ejercicios de aumento de masa muscular o de fuerza, más que todo centrado en eso. Que trabaje también la parte de ejercicios de resistencia o de cardiología para ir aumentando un poco la resistencia pulmonar y la resistencia de mis músculos. Pero debe ser con bastante tiempo y no tan sobreexigente en Perfecto. el Pero caso usted de la permanentemente resistencia. está haciendo ejercicio. Pues como tal, mi vida antes del tratamiento, digamos que en un tiempo después del tratamiento era bastante sedentaria. Sí. Si hacía ejercicio como tal, me cansaba e incluso llegaba a tener crisis pulmonares. Pero hace poco, digamos, más o menos 6 meses, sí empecé a tener esa rutina como tal. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo es llevar la universidad, la exigencia de una universidad de su carrera, que es la ingeniería industrial, quinto semestre, con paralelamente la enfermedad o la patología? ¿Es muy difícil? Sí, digamos que no es tan difícil en cuanto a estudio o manejo de emociones, sino en cuanto a tiempo. La universidad, y como todas las carreras,
exigen bastante tiempo autónomo de estudio, en trabajos, en exámenes, etcétera. Y eso mezclado con la fibrosis quística que también lleva bastante tiempo en tratamientos, citas médicas, trámites en EPS, puede llegar a ser bastante tedioso para una persona con fibrosis quística. En mi caso, pues que mezcla el estudio, pero es cuestión de administrar bastante bien el tiempo, de evitar distracciones, de evitar complicaciones y de estar a la raya con esa enfermedad. Perfecto. ¿Y la relación con sus compañeros en la universidad y con los profesores es normal? Sí, es bastante normal. Incluso muchas veces algunos me preguntan que por qué tengo tales síntomas y pues normalmente les contesto que es por esta patología, a lo que pues reaccionan bien, no es que lleguen a juzgar ni nada. ¿El acceso a los médicos, complicado? No, por lo general, ha sido más complejo el acceso a medicamentos que a médicos. Los médicos especialistas que me ven han sido bastante confiables y bastante profesionales. Me han sabido asesorar bastante bien y han respondido a todas las preguntas que yo les llego a tener frente a dudas sobre esta enfermedad. Una pregunta que nos parece clave es los cuidadores, papá y mamá. ¿Cómo recibieron papá y mamá la noticia y cómo ha sido esa vivencia al interior de la familia? Pues antes del tratamiento la vivencia de ellos era bastante dura y tediosa. Imagino que ver pues a su hijo con complicaciones, digamos que aislado socialmente en términos de ejercicio o de salidas, porque pues una persona con fibrosis quística tiene que estar más tiempo en casa para estar bien. Digamos que era un poco triste para ellos. Fue mucho más triste, especialmente para mi papá, el enterarse de esa enfermedad porque él pensaba mucho en el tiempo de vida y la progresión de la enfermedad. Para ellos fue, digamos que un golpe muy fuerte, pero ya digamos que es costumbre como tal. Ellos son los que me impulsan, no me recuerdan siempre que esté en tratamiento constante para no dejarme descompensar de la misma enfermedad. Y me imagino que en la medida en que va pasando los años y las experiencias que se viven, Daniel, pues uno empieza a tener un concepto que se va formando, que va siendo cambiante, pero que de una o de otra manera le empieza a mostrar a uno un camino un poco más claro de la patología. ¿Usted qué piensa de la fibrosis quística? Digo que es una enfermedad que puede resultar complicada y algunas veces frustrante para las personas, pero más que una enfermedad es una oportunidad de superación. Claramente, pues depende constantemente de un tratamiento y depende constantemente de un monitoreo, pero no es cuestión de dejarse desanimar por ello. Es más de verlo como una prueba para superarse a uno mismo. Daniel Ríos Ríos es un joven de 20 años, es ingeniero industrial, bueno, está estudiando ingeniería industrial, va en quinto semestre, nos está contando un poco sobre ese proceso, que no es fácil, que es difícil, pero que en la medida en que se van adquiriendo esas experiencias, también se va adquiriendo la conciencia y la responsabilidad que los medicamentos terminan siendo los mejores aliados para tener una mejor vida y para que la enfermedad no progrese digamos, tan rápido porque él es consciente, como se lo han explicado los especialistas, en este caso el neumólogo, que es una enfermedad que puede ir acelerando de manera muy rápida, pero los medicamentos pueden generar una desaceleración en la progresividad de la misma. Daniel, muchas personas a esta hora lo están observando a usted. Le cuento que nos observan desde Perú, desde Ecuador, desde Paraguay, desde México, desde Centroamérica, en las diferentes regiones de Colombia, a esta hora muchas personas conectadas. Y seguramente a muchas de ellas recientemente les han diagnosticado la fibrosis quística. ¿Qué consejo le daría usted a estas familias que inicialmente se preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Les diría que no sobrepiensen tanto la situación y que manejen la enfermedad como debe ser.
con tratamientos, con especialistas. Por más difícil que sea el acceso a medicamentos, por más difícil que sea los trámites médicos, tiene que ser un margen y un monitoreo constante de esta enfermedad. Peor para mí es ignorarlo y digamos que enojarse con la misma condición y no hacer nada para tal vez mejorarla o retenerla un poco. Yo diría que sigan manejándola, que se adecúen al tratamiento y que aprendan a vivir sus vidas de ese modo. Es lo mejor para las personas con esta condición. Claro, Daniel, muchísimas gracias. ¿Y cómo ha sido su experiencia con la fundación? Pues en general ha sido bien. Muchas veces me han preguntado que si he tenido problemas con trámites médicos, con autorizaciones, con acceso a medicamentos. Afortunadamente no he tenido problemas, pero sí ha sido como un apoyo y un monitoreo o preguntas constantes sobre eso. Es decir, hay un acompañamiento permanente. Sí, así es. Muy bien. Pues Daniel, muchísimas gracias por contarnos su propia experiencia de vida, por seguramente alentar el corazón de muchas personas que a esta hora están recién diagnosticados o que hay una sospecha, hay un temor, hay un miedo y no saben a qué se pueden enfrentar. Gracias desde nuestra fundación colombiana para cáncer de pulmón, asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias. Desde la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística, también muchísimas gracias por su compañía y por ayudarnos a entender, a comprender un poco más esta clase de patologías. Un gran abrazo y los mejores éxitos en esta carrera profesional de ingeniería industrial. Muchísimas gracias a ustedes. Fue un espacio bastante cálido para compartir, digamos, experiencias que no suelo compartir con las personas o amigos, incluso con mis padres, algunas cosas que suelen ser bastante personales y que están muy relacionadas a esta enfermedad. Muchísimas gracias. Él es Daniel Ríos, joven, universitario, 20 años, estudia ingeniería industrial, quinto semestre, vive en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas. Desde muy pequeño empezó con los primeros síntomas, había una gran sospecha, pero el diagnóstico tardó 15 años. Hace 4 años, cuando él tenía 16 años, lo diagnosticaron con fibrosis quística. Tiene un tratamiento muy pegado a la letra para poder sacar adelante su vida, su bienestar, pero también su sueño, el ser ingeniero industrial. Cuenta con el apoyo del papá y de la mamá y nos estaba comentando que desde antes del diagnóstico y ahora después de ese diagnóstico con los medicamentos ha sido una mejoría total y agradece la labor, el acompañamiento permanente de las fundaciones para tener un mejor estilo de vida. Son las historias de vida, son los viviendo con cada uno de los pacientes que siempre llegan a nuestras fundaciones y que quieren contar sus propias experiencias de vida, de esa cotidianidad. Daniel Ríos ha pasado a esta hora en este webinar.